al volumen. ¿Ya? Al volumen. Eso simplemente, por favor. En conclusión, vos le dices presiones internamente proporcional al volumen. Y eso nos permite, pues, que el oxígeno ingrese de la atmósfera hacia los aviones, ¿no? Por una gradiente de presión. ¿Cuánto es la presión atmosférica normal? 760. Muy bien. Y esto varía conforme uno va ascendiendo los distintos pisos ecológicos que tenemos en el Perú. Va a haber menos presión atmosférica. Sin embargo, y aquí viene la segunda ley de los gases, ¿no? La suma de estas presiones constantes van a dar igual a la presión de la mezcla total de gases. ¿Cómo se llama esa presión? ¿Cómo se llama esa ley? Ley de Dalton. Muy bien, la ley de Dalton. ¿Ya ven? Acordándose de las leyes nos vamos a acordar de todo, porque ahí vamos a saber que la mezcla de todo el gas atmosférico siempre va a ser 21% para el oxígeno, que es lo que nos importa, ¿no? Va a haber más nitrógeno, pero lo que nos importa es oxígeno para respirar, ¿no? El nitrógeno no nos importa porque, digamos, por lo menos para respirar no nos compete oxígeno. Es 21% aquí, en pulmón, donde sea, siempre va a ser 21%. ¿Ya? Entonces lo único que va a variar es la presión atmosférica, y de esa manera Dalton nos puede explicar por qué razón nos falta aire cuando subimos a la altura. Tranquilamente es porque es la presión atmosférica y es por otro evento más. Listo, entonces ahí ya tenemos dos leyes que tenemos que recordar y ya tenemos el primer mecanismo y prácticamente la entrada a la puerta al segundo mecanismo respiratorio. El primero es la ventilación, el segundo era el transporte de los gases, o se puede también mencionar la difusión. Como se concatenan entre transporte y difusión, ¿ya? Vamos a ponerlos ventilación, difusión y luego transporte de los gases. Lo podemos ordenar de una manera. Entonces, ventilación, difusión y transporte de los gases. Y luego un control neuronal o un control de la ventilación o de la respiración como tal. Vamos a ponerlo así. Ventilación, difusión, transporte de los gases y finalmente un control neuronal. Así, a grandes rasgos, Dalton trata de agrupar estos eventos que son importantes para nosotros. Y hemos tocado esa ventilación, bien que se acuerden las dos primeras leyes porque va a ser importantísimo recordar para esta clase que vamos a tocar. Ahora vamos a tocar la tercera parte que sería el transporte de los gases. Y hemos tocado difusión de alguna manera, pero aquí la vamos a ampliar también, en el cual luego de la ventilación, luego ingresa el oxígeno hacia el alveolo, se da un intercambio, una hematosis, ¿no? A nivel alveolar, producto de algunos eventos fisiológicos que tenemos que tener presentes. Dos eventos fisiológicos que siempre los alumnos tienen que equivocarse. Uno es el efecto de Bohr, ¿no? Y otro es el efecto de Raman, totalmente opuesto y en lugares distintos. ¿Ya? Eso lo vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Lo normal es que fisiológicamente el cuerpo necesite transportar oxígeno a los tejidos, porque le es insuficiente el oxígeno atmosférico. Porque ustedes no lo crean, más o menos el requerimiento de oxígeno por cada 100 mililitros debe ser más o menos 250 mililitros. Y de eso, solamente 15 mililitros nos aporta el oxígeno que respiramos. El oxígeno libre son 15 mililitros que nos aporta por cada 100 mililitros que respiramos. Entonces es poquitísimo. Es poquitísimo. 15 es poquitísimo a 250. Y 250 es el requerimiento de una persona que está tranquila, ni siquiera de un atleta, sino de una persona que está desinsuficiente. Encarga la mayor parte del peso de la respiración de la hematosis del módulo libre. Y por eso es importante en esta clase tener el papel fundamental de hemoglobina. Y ustedes eso lo van a ver ustedes con su paciente. Cuando el paciente tiene cualquier enfermedad, un ejemplo, falla cardíaca. Paciente con falla cardíaca, usted no se puede permitir que tenga anemia. No se puede permitir que tenga anemia, porque ya tiene un problema que no es falla cardíaca. Sus sensores, ¿no? Sus sensores químicos van a censar que hay hipoxemia. ¿Sí? Hipoxemia porque el poco hemoglobina, el corazón va a latir más acelerado. Su falla cardíaca se va a empeorar y el paciente va a morir. Y no lo está matando la falla cardíaca, y está desencadenando todo el aire a anemia.
y lo desencadena por su grado de importancia en la hematosis. Carga con casi todo el peso de la hemoglobina. Carga con ese resto de 250, resto de los 15 casi. Ahorita lo vamos a resolver matemáticamente, lamentablemente matemáticamente. Hay una fórmula cómo llegar a esto. Entonces, por favor, ya entonces, el papel de la hemoglobina es importante para el transporte como para la hematosis, muy importante. Un paciente con anemia es un paciente que está mal oxigenado, más que mal perfundido, hay una hipoxemia tisular generalizada. Entonces, hoy nos toca hablar del transporte de gases y los trastornos ácido-base. Los únicos objetivos van a ser describir los transportes, no solamente el oxígeno, también del CO2, que es importantísimo, conocer la afinidad de hemoglobina por el oxígeno, por el dióxido de carbono y los eventos que regulan todo. Vamos a ver un poco de la curva de distribución de la hemoglobina, el transporte de los gases, el consumo de oxígeno. Vamos a conocer y aplicar las leyes que voy a mencionar. La primera ley de los gases, la ventilación convencional, la segunda ley de parciales, de Dalton, y la tercera, la que nos toca hoy como tal, es la ley de la difusión o de la dilución. Acuérdense, difusión. La ley de difusión, ven como lo que estamos buscando es explicar la dilución de los gases en los líquidos, ¿no? La ley de Henry, ¿no? La ley de Henry. Eso lo vamos a ver. Entonces ahí vamos a tener tres de las principales leyes, nos faltaría que también está metida por ahí. Pero son tres de las principales. Con esas tres nos defendemos en todo el curso. Y ahí tienen dos de memoria, por lo visto. Están con el hemos repetido, el grupo de plan de vida. Por igualito vamos a hacer ahora con la de Henry. Es la de dilución. Y es fácil de entender. Los gases tienen un cociente de dilución. ¿Y qué dice Henry? Que a determinada presión los gases se pueden diluir en cualquier solución. A más presión se diluye más, obviamente. Y a menos presión se diluye menos. O sea que es directamente proporcional. La dilución de un gas es directamente proporcional, ¿no?, a su presión y a su coeficiente de dilución. Cada gas tiene un coeficiente de dilución. El oxígeno tiene un coeficiente de dilución ínfimo, 0.000. El CO tiene 0.03, un poquito más. O sea, si ustedes lo ven, es más fácil. O sea, el coeficiente de dilución, pregunta examen, es más que el CO2. El CO2 tiene mayor coeficiente de dilución. ¿Qué quiere decir? Que se diluye más fácilmente en la sangre. El CO2 tiene mayor dilución en la sangre. El CO2 y el CO también. Por eso que es más fácil que intoxicas con el monóxido de carbono, que con el CO2 es dióxido de carbono. No confundir monóxido de carbono, dióxido de carbono. El dióxido es lo que respiramos, monóxido es lo que botan los carros, ¿no? Los carros bien, no están ahí tienen por ahí a un vecino que tiene un carro que tal. Ya no se ve mucho porque va a tomar un sagaz, ¿no? Pero antes se veía, yo no me acuerdo, ¿no? Veía de madera negra que salía, ¿no? Ese monóxido de carbono, lo que está en el medio ambiente. Entonces, vamos a ver esto de la dilución. Remarco la dilución porque es importante. Tener en cuenta que la dilución es directamente proporcional a su presión y a su coeficiente de dilución. Cada gas tiene su propio coeficiente de dilución. El CO2 tiene su propio coeficiente de dilución, que es 20 veces más que la dilución del oxígeno. O sea, si diluye más rápida y más fácilmente el CO2. No solamente se transporta por la barrera hematoencefálica más fácil que el oxígeno, el CO2. ¿Ya? Entonces, vamos a tocar temas también como ácido-base, que no son los alumnos, pues, no les gustan mucho estos temas, porque generalmente cuando se les pregunta siempre se brinda el error. Vamos a procurar ser claros. Creo que ya como conocen, trato de ser claros para ser directos como vamos a hacer, ¿no? Como vamos a trabajar. Describir los efectos del hipercarne, hipocarne y dar ejemplo de trastornos que las causan. Principalmente eso. Listo. Entonces comenzamos. Componente de la ventilación ya hemos hablado, ¿no? La ventilación como tal, acuérdense
Bueno, esto yo lo voy a pasar a ustedes para que lo tengan igual. Pero en general, la ventilación como primer mecanismo ingresa el aire atmosférico. La inspiración es un fenómeno activo, hemos dicho, el diafragma baja, se contrae y baja, se contrae y baja. A veces le ponen las preguntas que se contrae y sube, se relaja y baja. Por favor. Así son las preguntas. Por ahí tengo unas preguntas de exámenes anteriores y van a ver que casi nadie la responde, es una cosa tan sencilla. El diafragma baja, se contrae, el volumen aumenta, ¿no? La presión intrapulmonar cae por debajo de la atmosférica y hay inspiración. Viceversa, cuando se relaja el diafragma y hay un retroceso elástico, cambia las presiones intrapulmonar, ¿no? Se hace mayor la presión intrapulmonar que la presión atmosférica y se goza. Listo. Esa es la ventilación. Nos reúne la difusión y el transporte de los gases. El oxígeno entra, el CO2 sale, ¿no? Hay una gradiente que a veces se ve alterada en una patología, ¿no? Por ejemplo en la fibrosis, esa gradiente se va a alterar porque el área en la fibrosis está disminuida, o sea, el área de intercambio. Entiendan que la fibrosis altera la membrana alveolo capilar. Cuando yo tengo más fibrosis voy a tener menos área de intercambio, entonces esa gradiente se va a alterar. O por el grosor, también se puede alterar, con el caso del edema, como el edema pulmonar, porque la membrana se pone gruesa porque se congestiona, entonces también puede haber. Listo, el transporte de los gases. El oxígeno, unido a la hemoglobina, es el 98%, 2% está disuelto en la sangre. Entonces, ni la importancia de la hemoglobina, el 98% está unido a la hemoglobina. Y el CO2 no se queda atrás, 70% está unido, pero no a la hemoglobina, sino al bicarbonato, ¿no? El 20% forma glucocarbamida y unido a la hemoglobina solo un 10%. Si se dan cuenta, la importancia del bicarbonato para el CO2 y de la hemoglobina para el oxígeno, ¿no? Por eso cuando veamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, vamos a ver que más allá del logaritmo, lo que nos está explicando es la relación entre el bicarbonato y el PCO2, la relación bicarbonato-CO2. Regulación de la ventilación. Tenemos un control nervioso central, ¿no? Que se encuentra en el bulbo y la protuberancia, y sus grupos celulares, cada uno tiene un grupo celular, pero es bulbo y protuberancia, el control nervioso central. Y tenemos un control químico. Pregunta examen, el control químico es el más importante. El control químico es el más importante. Tenemos quimioreceptores centrales y periféricos. ¿Ya? Dicho esto, de forma general, vamos. El transporte de oxígeno, ¿no? Se da una vez que se inició el proceso de la ventilación. Una vez que el oxígeno llega a los alveolos y se hace este intercambio gaseoso, esta difusión, el oxígeno puede ser transportado por la hemoglobina. Se dice que la cantidad de oxígeno disuelto en sangre es más o menos 0.003 mililitros de oxígeno por mililitro de sangre. Este valor de acá es su coeficiente de dilución, casi nada, absolutamente casi nada, ni siquiera uno, su coeficiente de dilución. Cantidad de oxígeno disuelto es coeficiente de dilución. Todo esto, todo este fenómeno acá, dicen ahí como es el coeficiente de dilución. ¿Por qué es importante remarcarlo? Porque para diluir un gas en un medio líquido, necesito tener presión y coeficiente de dilución. ¿Cuál va a difundir más? ¿Cuál va a diluir más? El que tiene mayor coeficiente de dilución. Porque al multiplicarlo por su presión, va a ser un número mayor, va a tener un mayor coeficiente, va a tener una mayor dilución. Una difusión o dilución, como quieran que me pasa acá. Entonces miren, 0.003, casi nada. Para términos matemáticos que vamos a ir, casi nada. Ahora, tenemos un gasto cardíaco promedio de 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Quiere decir que 15 mililitros de oxígeno por minuto son los que son bombeados. El reposo de una persona requiere 250. ¿Cómo hemos llegado a esto, doctor? Que son 15 mililitros. Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula que les digo.
Esta es la fórmula que le digo. Esta es la cantidad de oxígeno que tienen los capilares. Y esto tiene que ver con qué, con la hemoglobina y su saturación, pero principalmente tiene que ver con su presión multiplicado con su coeficiente de dilución. ¿No? ¿Ya? Entonces, si ustedes sacan su cuenta, miren, tenemos 5 litros, ¿no? Y su coeficiente de dilución es 0.03 por mililitro. ¿Cuánto tenemos de hemoglobina normalmente? De 13 a 15. Sáquenlo con 15. Sáquenlo con 15. Sáquenlo con 15. Con 15 gramos por mililitro. Que se puede transportar. Más sencillo que ustedes. Multipliquen 5000 por 0.03. ¿Cuánto sale? 15 mililitros por minuto. Es insuficiente. Esto es insuficiente. Solamente estamos hablando de volumen, ¿no? Ya no vamos a hablar de cantidad de oxígeno que estamos, de oxígeno real diluido, ¿no? Solamente de volumen. Volumen, usted multiplica el gasto cardíaco por su cantidad de dilución o capacidad de dilución, sale 15 mililitros por minuto. Y las necesidades son 250 mililitros. Es insuficiente. Lo que nos aporta el oxígeno es insuficiente para nuestras necesidades. Es por eso que viene la importancia de la hemoglobina. Y acá viene ya la fórmula asociada a la hemoglobina. Porque la importancia de la hemoglobina nos va a decir cuánta cantidad de oxígeno arterial vamos a tener. Y ahora sí, con calma, 1.34, que es una constante, con una hemoglobina aproximadamente de 15, que debe ser sumado a 15 mililitros. ¿Cuánto más son una desagrada? Con 15 hemoglobina. Ya, a ver, chicos, ¿todo bien con la gente? Constante de acá, la cantidad de lo que hemoglobina aporta, 1.34 por 15, que sale 20 mililitros por cada 5 mililitros. 1.34 por 15, ¿cuánto sale? 20, más o menos, 20.1 mililitros por cada 100 mililitros. En 5.000, ¿cuánto tenemos? Vamos. Para que vean todo lo que aporta la hemoglobina. Un montón. 1.500. Miren, rebobinemos. Coeficiente de dilución 0.03, ¿no? O sea, por mililitro, por cada 100 mililitros aporta 15 mililitros de oxígeno, diluidos, 15. Esto es lo que aporta la respiración, cada ciclo respiratorio, 15 mililitros. Sin embargo, la hemoglobina, con este factor, por 15, una persona que tenga 15 hemoglobina, ¿no? ¿Cuánto sale? 20 más o menos. 20 en 100 mililitros, pero son 5 litros. Y en 5 litros sale 1050. Más o menos 1050, y a eso le suman lo que aporta esto, que son 35 gramos. Miren la diferencia abismal de lo que aporta la hemoglobina, que es 1050 con respecto a los 15 que aporta por cada 100 mililitros el oxígeno diluido. Es mucho más importante que el oxígeno
que transporta la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 puntos, ¿no? Los 4 puntos donde puede cargarse y puede saturarse por completo. Esa propiedad que tiene la hemoglobina de donar pues, el oxígeno, entregarlo o retener el oxígeno, ¿no? Eso es lo que lo hace tan importante al momento de la hematosis. ¿Ya? Por favor. Estos son modelos experimentales, ¿no? Eso sí se ve muy mal y yo preguntar. Esto solamente para demostrarles la importancia que tiene la hemoglobina en la capacidad arterial o el transporte o en la cantidad de oxígeno arterial que hay. Demasiado importante. Esto es irrisorio. Desde el punto de vista que vemos 0.03 es irrisorio, ¿no? Comparado con este número, ya solamente lo vemos, si lo vemos aritméticamente, ¿no? Ya lo más importante siempre hacer hemoglobina. Ahora, ¿qué nos dice Henry? Lo que yo le comentaba hace un rato. Henry dice que la capacidad de diluirse un gas en un medio líquido depende de qué? De esa constante de dilución por su presión. O sea, es directamente proporcional. A mayor presión, esta constante es siempre constante, eso no va a variar. Lo que va a variar es la presión. O sea, un gas es directamente, su dilución va a ser directamente proporcional a la presión. ¿Ya? Entonces, cuanto más presión hay, más se va a diluir, más va a difundir un gas, ¿no? Entonces, para que tener en cuenta siempre esto. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte acá? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Se entendió? ¿Todos lo han entendido? ¿Todos lo han entendido? Que básicamente es para explicar mediante la fórmula por qué razón mucho más importante el peso que tiene la hemoglobina en la hematosis que el mismo oxígeno que entra en cada ciclo, el oxígeno diluido. Es mucho más importante el oxígeno que traslada la hemoglobina en cada ciclo, por cada ciclo individuo, es mucho más. ¿Ya? Por eso es que les decía, un paciente con una anemia es trágico, ¿no? Puede desencadenar una anemia severa en un paciente hasta la muerte. Pacientes ya de por sí deprimidos, pacientes renales crónicos. Por eso hay una indicación: anemia sintomática menos de 7, hay que transfundir sangre. Si tiene más de 7, no se transfunde sangre. Pero si tiene menos de 7 y con síntomas, hay que transfundir sangre, porque se va a caer. Si ustedes ahí lo multiplican por 7, cae totalmente la cantidad de hemoglobina, casi hacia la mitad. La cantidad de hemoglobina que puede transportar las arterias, la cantidad de oxígeno que puede transportar la hemoglobina a través de las arterias, cae brutalmente. Y al caer brutalmente, entonces no buena hematosis. Entonces, que quede claro, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina cumple unos papeles destacados. Su función principal, por su estructura cuaternaria, le permite, ¿no?, a la hemoglobina, como decía yo, retener oxígeno, trasladarlo y luego entregarlo en los tejidos. El transporte oxigenatorio lo hace a través de su estructura cuaternaria, ¿no?, y forma la oximoglobina. Esta unión de la oximoglobina con el oxígeno es reversible, cosa que se une se forma oximoglobina en los lugares donde hay mayor oxigenación, son los capilares pulmonares, y luego se entrega, ¿no?, o se libera o pierde esa afinidad más bien en los tejidos. Pregunta siempre de concepto: la mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es a nivel de los capilares pulmonares, la menor afinidad es en los tejidos. Por eso que, como tiene menor afinidad, entrega el oxígeno que adquirió en los pulmones. Y ahí siempre es la controversia, ¿no? Normalmente los alumnos normalmente les examen afinidad y piensan que afinidad es lo mismo que cantidad. No es así. Si la hemoglobina tiene mayor afinidad, quiere decir que no entrega su oxígeno. Y si tiene menos afinidad, lo entrega.
¿En qué lugar yo necesito que la hemoglobina tenga menos afinidad? En los tejidos. En los tejidos la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno. Entrega el oxígeno. Y más bien se carga de CO2. Y en los capilares alveolares tiene menos afinidad, mayor afinidad por el oxígeno, perdón, y lo retiene, ¿no? Para después distribuirlo en los tejidos periféricos. ¿Ya? Entonces, no solamente tiene función de transporte, sino también tiene una función importante que muchas veces lo dejamos de lado, la función de buffer, una función de buffer. Esa pregunta me la han hecho ya varias veces, la función de buffer que tiene la hemoglobina. ¿Cuál es el principal buffer intracelular? Vuelvo a repetir, el principal buffer intracelular de la hemoglobina. El principal buffer extracelular es el bicarbonato. Pero el intracelular es la hemoglobina. Dicho eso, salvedad del caso, juega un papel importantísimo como buffer. Como buffer juega un papel importantísimo, sobre todo para la regulación del pH, ¿no? ¿A través de quién? De sus trazos de histidina, neutralizando esos protones poderosos, que se forman en esas reacciones ácido-base. Entonces, repito, la hemoglobina es un buffer importantísimo, y eso lo hace a través de su histidina, que neutraliza todos los protones. Además de transportar oxígeno, el ser un buffer también tiene la función de transportar CO2 o expulsar, ¿no? Para lo cual, ¿no?, la hemoglobina se carga de CO2 formando una carbaminohemoglobina, y luego finalmente esta carbaminohemoglobina es entregada a nivel pulmonar. A nivel pulmonar se entrega por unos fenómenos fisiológicos que vamos a ver a continuación, en los cuales el CO2 es liberado. El oxígeno, cuando se carga, la hemoglobina cuando se carga se oxida de tal manera que libera el CO2. Acuérdense que si hacemos una remembranza, el oxígeno ingresa por ventilación, llega a los alvéolos hacen hematosis hacia los capilares están cargados de hemoglobina y estos cargados de oxígeno difunden a los tejidos, ¿no? En los tejidos, como hay menos afinidad por la hemoglobina, están más cargados de CO2, entrega el oxígeno, la hemoglobina, y se carga el CO2. La circulación llega nuevamente al pulmón, y cuando llega al pulmón, que es un ambiente rico en oxígeno, y la hemoglobina es fanática del oxígeno, libera el CO2 que tenía y se carga el oxígeno. Es todo es un círculo cerrado. Es un círculo cerrado que se perpetúa. Esta es la estructura cuaternaria, que es importante en la hemoglobina, que permite que se pueda unir. Una vez que se une a uno de sus extremos, el oxígeno, una molécula de oxígeno de hemoglobina, se desencadena toda una serie de compuestos que hace que la hemoglobina se adquiere una forma adecuada para cargarse o saturarse completamente de oxígeno. Su función de la hemoglobina principal, la principal de todo, es la de saturarse cuatro lados de oxígeno. Cuando comienza saturándose uno o dos, suficiente para que se desencadene la saturación completa. Por eso que hablamos del famoso valor del P50. Miren el calibre, tenemos cuatro extremos, cuatro moléculas de oxígeno que se pueden juntar acá. Sin embargo, cuando ya se juntaron dos, es suficiente. Estos dos extremos se juntan, y es suficiente para que pueda haber una adecuada hematosis o se desencadene una hematosis normal. Basta con que dos de sus cuatro extremos inicien el transporte,
se desencadena más adelante que toda la molécula completamente se sature. De ahí viene el valor el valor que va a haber en el ADA como el P50. Es un valor que expresa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. P50, pregunta examen, ¿no? P50. P50 siempre se pregunta dentro de preguntas pequeñas. Eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil de los dos. Porque las preguntas son pequeñas dentro de varias alternativas verdaderas y falsas. ¿Ya? Entonces el P50 básicamente nos va a decir la afinidad que tiene hemoglobina por el oxígeno. Y se explica por este gráfico, es sencillo. Tengo 4, el 50% que es 2, ¿cierto? Cuando la hemoglobina se carga de 2 moléculas de oxígeno, o sea, está al 50% saturada, de por sí se va a saturar completamente. Por eso dicen, cuando el P50 esté en su valor normal, la difusión, ¿no?, o la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es correcta. Pero cuando su P50 baja, ahí nos está diciendo que probablemente esta molécula de hemoglobina no se está saturando adecuadamente, por lo menos del 50%. Es decir, la posibilidad de que esa molécula se sature en el tiempo va a ser menor. Cuando una molécula está saturada al 50%, es casi seguro que se va a saturar por completo. Eso es lo que quiere decir el P50. Nos habla de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Está claro eso? Sí, están los cuatro lados, el 50% son 2. Hasta el gráfico está sencillo de entender, ¿cierto? Para que se entienda el P50. Cuando esto sucede, es casi seguro que toda la molécula se va a ir a lo que se va a saturar. Por eso que el P50 siempre es un valor de AGA. En el AGA, como ustedes saben, nadie lo ve. Nadie ve el P50. Nadie lo ve. Ven presión de oxígeno, presión de CO2 y el P50 ni siquiera se dan cuenta. No les interesa, porque no saben. Cuando ustedes van a saber, el P50 es el valor de la afinidad. Doctor, ¿por qué estoy viendo el AGA, el P50? Porque estoy viendo qué tanta afinidad tiene la hemoglobina de ese paciente por el oxígeno. Si tiene poca afinidad, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué piensan ustedes? Si yo les digo que tiene poca afinidad su hemoglobina, ¿qué puede estar pasando? Está entregando oxígeno. Entonces, debe estar pasando algo. Puede que tenga baja hemoglobina, ya. ¿Qué más? Ya, o sea, está en un estado séptico. En un estado séptico. La sepsis, por ejemplo, hace que ese P50 se altere. O sea, la sepsis, la acidosis, ¿no?, el aumento de PCO2 hace que esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se disminuye, se altere, ¿no? Entonces muchas veces tenemos lo que pasa con los médicos, ¿no? El paciente que viene con insuficiencia respiratoria y le ponen el diagnóstico sepsis probable, lo le ponen. Y le ven el AGA, no, doctor, examen de orina normal, radiografía, todo, pero está medio mal, está saturando poco, ¿no? Está con su oxígeno, ¿no? Y nadie le ve el P50, y el P50 está en el suelo, ¿no? Porque se va a morir. ¿Quién me gustaría tener un AGA de eso? Les pasa un ácido el P50 en el suelo y se murió. Supuestamente no tenía foco. ¿Cómo le explicas a la familia? Que vino con su familiar con 50 años y se murió a las 24 horas. Y ya estaba hablando, ¿no? Pero cuando tú vas y ves los marcadores inflamatorios, procalcitonina 80 y el P50 lo tenía en el suelo, lactato tenía 4 o 5. Son valores que tenemos que aprender para la vida diaria. Todos ustedes van a hacer alguna especialidad médica que va a tener que utilizar un AGA. Cirujanos en sala tienen que sacar un AGA. No lo sabrán interpretar, pero por lo menos tienen que saber la osimetría y darse cuenta, no, mi paciente, ¿qué ha pasado? Está haciendo una telestasia postquirúrgica. No se libra, tiene que tener un AGA. El anestesiólogo tiene un AGA en sala de operaciones también.
el luciólogo, el neumólogo, el cardiólogo, el internista, todo tiene que saber leer un ARA. Y el P50 es un parámetro importante del ARA. Lo que pasa es que no le dan bola porque no lo conocen. Y el P50 nos da idea de la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué nos dice? 50-50% de los 4, 2. Y cuando ya está con 2, suficiente, se va a desencadenar que se va a saturar por completo. Pero cuando no, es porque algo está pasando. ¿Ya? No tenemos nada con P50 acá. No, ha sido más. Es más, ustedes van a ver que según algunos laboratorios tienen ya, ahí está, por ejemplo. ¿Ven o no ven? Miren, los parámetros gasométricos de un ARA, esto ustedes lo van a tomar, miren acá. Este es ácido base, pH, PCO2 y oxígeno, todo el mundo ve eso, ¿no? Después ver el estado de ácido o de exceso de base, aquí también lo ven. Electrolitos para ver si hay un trastorno. Listo, sigue bajando. Si el lactato en 11 está muerto. Es muerto, ¿no? Pero no es lo que estamos evaluando. Pero probablemente con un lactato en 11, su P50 no creo que esté bien. Si esté en 32, es 27. Debe estar con oxígeno. Debe estar a full con oxígeno. No se ve con cuánto, pero su PAFI está en. Pero aquí está el valor. Acá tiene su P50. Es un valor que se puede evaluar. ¿Ya? Es un valor que se puede evaluar en los ARA para tenerlo siempre referenciado. Doctor, ¿por qué hay dos P50? Porque uno es ajustado y el otro no es ajustado. Capilar, ajustado. A veces hay dos, a veces no hay ninguno. Como en este caso, acá hay solamente uno, por ejemplo. Acá hay uno. Es 50 capilar, ¿no? 26, está normal. 27, por ejemplo. Porque los operaciones están con el P1274 normalmente hasta 60, ¿no? Ahí le vi porque está saturado con 24%. La curva de oximoglobina se altera cuando tienes un PO2 por debajo de 60, está en 74, está normal. Así la flecha esté baja, viene la saturación, 94. Por eso el P50 está normal, la afinidad está normal. Entonces, vamos a seguir aprendiendo poco a poco, no sé qué decir. Parece difícil, pero no es difícil. Entonces volvamos a ver. Entonces la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina la capacidad para combinarse con otros tejidos, captar oxígeno hacia la sangre de la membrana alveolo-capilar y transportarlo para liberarlo en los tejidos. Esto hemos hablado, ¿no? La función de taponamiento o de buffer que tiene la hemoglobina sobre los iones, los iones, y el transporte de CO2 ya le hemos mencionado. A ver. Esto es un poco lo que habíamos hablado al inicio. Que la hemoglobina, cuando está saturada completamente sus 4 puntos, ¿no? Puede producir una hematosis adecuada al 100%. Si la hemoglobina se encuentra completamente saturada, puede transportar esta cantidad, 1.3 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. 1.3 por cada gramo de hemoglobina. Si tenemos 15 gramos de hemoglobina, multiplicamos 15 por 1.3, estamos más o menos aportando 20 mililitros por cada 100 mililitros. Por cada 100 mililitros. Y habíamos dicho que tenemos 5 litros, por eso que nos salía 1005, por toda la capacidad total de oxígeno.
es la capacidad total de oxígeno que tiene de transporte de la hemoglobina, más o menos 10, o sea, 1005 mililitros, una cantidad brutal, pero es importante. El contenido de oxígeno, ¿no? El contenido de oxígeno va a depender de la saturación de oxígeno, ¿no? Que es la cantidad de oxígeno transportada en sangre expresada en porcentaje de la capacidad. Ustedes saben qué mide el pulso oxímetro. ¿Ah? ¿Saben qué mide? ¿Cuál es la diferencia en medir el pulso oxímetro o la oximetría? Uno mide oximetría, ¿no? Oxígeno, ¿cierto? ¿Y cómo mide la oximetría en el dedo? ¿Cómo creen que se puede dar esa oximetría? ¿Cómo yo puedo medir el oxígeno de una persona con un aparatito en el dedo? Porque no sabe que llega La sangre, muy bien, la sangre. ¿Qué tiene que ver la sangre? El rayo láser que atraviesa El rayo láser atraviesa de qué? parte del rayo láser que se emite es absorbido por una hemoglobina, entonces ahí se puede calcular qué concentración de oxígeno. Lo que estamos midiendo es el oxígeno diluido y el oxígeno saturado de hemoglobina. Por eso se llama satura. Sí. Cuando decimos medimos la saturación de oxígeno, sí, ponle el pulsoxímetro o el oxímetro, ¿cierto o no? Listo. Están viendo la saturación de oxígeno. ¿La saturación de qué? ¿Del hemoglobina? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es el principal transportador de oxígeno. Midiendo la cantidad de esa manera indirecta, ¿no? El láser que tiene, el infrarrojo que tiene ahí el pulsoxímetro, podemos medir aproximadamente la cantidad de oxígeno saturando la hemoglobina. Esa saturación, cuando está por el 50%, es probablemente que esté normal. O sea, cuando esa hemoglobina esté al 50% saturada, ¿no? Al 50% saturada, probablemente la saturación en la máquina se va a expresar como 92, 93, de 92 para arriba, 92, 93, 94, 95. Claro, si ya está 100% saturado, va a saturar 99. ¿Nadie tiene un pulsoxímetro ahorita? ¿Nadie? No sé si se puede traer uno. Yo tengo uno, pero tendría que bajar. No, pero acá no lo tienen. Acá no. Listo. Y aquí estamos, ¿no? Lo que decíamos, es el mecanismo. El pulsómetro, dispositivo médico no invasivo, ¿no? Que mide la saturación de oxígeno. Ya sabemos que la saturación de oxígeno de quién? Del hemoglobina. ¿Qué tan saturado? No de la sangre, ¿no? De la hemoglobina. Los sensores son de luz ultrarroja o infrarroja que atraviesan el tejido para detectar cuánto oxígeno es transportado por la hemoglobina. Y yo estoy seguro que esto le preguntan a cualquier residente de medicina y no lo sabe. No sabe que el pulsoxímetro que está poniendo, debe decir, sí, es el oxígeno de la sangre. Ellos piensan que es el oxígeno diluido en la sangre. No es el oxígeno diluido en la sangre, es el oxígeno diluido de hemoglobina. Mi pregunta es, David, ¿se podrá alterar si alguien tiene anemia? Sí. Oye, miren por qué a un paciente con anemia no le podemos valorar tanto su saturación de oxígeno. ¿Te das cuenta? Paciente con anemia, tú le pones el pulsoxímetro y te satura bajo, y estás desesperado por ponerle oxígeno. Oiga, Mira. aguanta. Hemoglobina. ¿Cuánto tiene hemoglobina? 10. 8, 9. Obvio, no está saturada completamente. No tiene transportadores. No tiene. Por más que el cuerpo quiera saturarlo como que no va a saturar igual. Entonces se altera. ¿Se dan cuenta? Se altera, porque lo que estamos midiendo con ese luz infrarroja, que es un sensor que nos representa cuánto es el oxígeno unido al hemoglobina. Que normalmente es del 95 para arriba, ¿no?
Entonces miren la importancia que tiene conocer estos detalles, ¿no? Detalles tan sencillos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, vamos claro. Eso es distinto a hacer un AGA. Un análisis de gases arteriales es otra historia. Ese es un examen invasivo. Ingresas a la arteria radial, donde tú quieras, ya el experto puede entrar a la cubital, donde sea. Ingresas y sacas la muestra directamente. Con la arteria, de la sangre, ¿no? Y ahí sí te mide la mezcla. En el AGA sale el papel y te dice, ¿no? No solamente te sale el oxígeno, te sale el bicarbonato, te salen los electrolitos, todos los elementos que hay en la sangre, ¿no? Es otra cosa. Pero de manera no invasiva y rápida es suficiente con un saturómetro, ¿no? Es por eso que cuando estaba en la pandemia, todo el mundo, los saturómetros llegaron a costar 400 soles, esa tontería chiquitita. Y ahora cuando está 50 soles, menos, ¿no? 35. Yo ya estaban 300 soles en la pandemia. Porque la gente quería usarlo solamente ellos, no quería que paraban todo el día pegados con para ver si se les bajaba la hemoglobina. Y muchos sí, pues anémicos, así que son HIV, no que son anémicos, con tuberculosis, anémicos, estoy saturando. Le sacaba después su AGA para comprobar, estaba todo normal, le sacaba su radiografía, estaba todo normal, y tenía que explicarle que el saturómetro mide, está alterada su medición porque tiene poca hemoglobina. Entonces, eso es para listo. Entonces, ¿qué es la curva de oxihemoglobina? Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener acá, y esto es importante, la pregunta que siempre hay error. Lo he resumido acá para que no haya error nunca más. La curva de oxihemoglobina relaciona presión de oxígeno y saturación de hemoglobina. Esa es la curva de oxihemoglobina. Presión de oxígeno y la saturación de la hemoglobina. O sea, a determinada presión está saturada la hemoglobina. Aquí miren, presión de oxígeno y saturación de hemoglobina. A determinada presión, ¿cuánto está saturada la hemoglobina? Doctor, el P50 ¿por dónde está? Por acá. Por eso es cuando tenemos el P50 en valores normales, ya prácticamente, ¿no? Ya ascendió. Pero si tenemos el P50 por debajo, no nos asegura que vaya a saturarse completamente, ¿cierto? Acá está completamente saturado. Tiene esta forma, porque más o menos en 50 se activan las cuatro, digamos, o se satura por completo. Cuando se satura por completo ya esta curva hace esta inflexión. Cuando recién comienza a saturarse la hemoglobina, se eleva esta curva así. Cuando llega a saturarse en 2 puntos, llega al 50. Ya el tercer punto comienza a hacer su inflexión variable. O sea, está completamente saturada. ¿Y por qué hace esa inflexión? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Por eso que se dice que, miren, si lo comparamos, ¿no? A una presión más o menos de 100, ¿no? Cuando uno toma un AGA, ¿cuánto tiene PO2? 100. Ah, excelente. Oxígeno 100. Ya, 80, ¿eh? 80 para lo más sencillo. A ese paciente creo que tenía 80. PO2 80, 89. Ya, listo, 80. ¿Cuánto satura? 90 y tanto. 90 y tanto. Lo ideal es 100, porque que tú tengas PO2 100 ya 100. Más de 90. Casi todo 90 y no tenemos una regla para hacer no estamos haciendo trigonometría, ¿no? ¿Qué les quiere decir eso? Que más o menos 80 es lo que yo les decía, comienza la curva de la oxihemoglobina, ¿sí? Lo que les decía hace rato. A partir de 80, la curva de oxihemoglobina se va hacia la derecha. O sea, comienza su inflexión a la derecha. ¿Qué cosa es esto, doctor? ¿Qué cosa es esto? ¿Irse a la derecha o irse a la izquierda? Que haya cambios en la afinidad de la hemoglobina. Que haya cambios en la afinidad. ¿Qué necesitamos? Que esté completamente saturada y que después vaya entregando su oxígeno. No necesitamos que la hemoglobina se cargue y se quede en el oxígeno todo el tiempo. Se tiene que en algún momento ir a una zona de menor afinidad para entregar el oxígeno y después retornar esa misma hemoglobina
para cargarse nuevamente de una zona de alta afinidad para poder seguir el tampón. Entonces, la curva de oximoglobina nos representa esa relación que hay entre la presión parcial del gas, el oxígeno, con su saturación. ¿La saturación de qué? De la hemoglobina. La hemoglobina, cuando hablemos de saturación, ¿a cuál le pongan encima de la mente? La saturación, están hablando de la hemoglobina. No me están hablando de la saturación de la sangre. La sangre no se satura, lo que se satura es la hemoglobina. Entonces estamos comparando la presión del gas oxígeno con la saturación de la hemoglobina, ¿no? Se supone que cuando hablamos nosotros, ponemos el pulsoxímetro y decimos, ¿cuánto está saturando? 92 saturo, ¿no? 95 ya, 95. Busca tu saturación 95, más o menos acá, miren. Una presión de ¿cuánto? Más de 90, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve ahí? ¿O qué es la parte? A una saturación normal, de 92 para arriba, más o menos aquí para acá. ¿Cuánto tengo? En el gráfico primero. Y ahora nos vamos si quieres a los números. Trato de remontar en los gráficos porque en los gráficos quiero que entiendan cuando se desvía a la derecha y cuando se desvía a la izquierda. No quiero que aprendan esto de acá. Quiero que aprendan las razones por las cuales se desvía a la derecha o se va a la izquierda. ¿Bien? Entonces, a determinada presión, ¿no? Está relacionada con determinada saturación. Se dice que, por ejemplo, a una presión de 100 satura 97%. ¿No? Por eso que normalmente decimos que más o menos con una presión menor a 8 ya hay hipoxemia y menor a 60 insuficiencia respiratoria. Pregunta examen. Menor de 60 insuficiencia respiratoria, menor de 80 hipoxemia. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 80, es hipoxemia. Lo normal es de 100 a 80. De 100 a 80 es normal. De 100 a 80 estamos saturando de 97 a 94. Esto es normal. Cuando tienes presión de oxígeno menor de 80 hasta 60 se llama hipoxemia. Hipoxemia. De 80 a 60 es hipoxemia. O sea, al paciente le falta un poco de oxígeno. Le pone una cánula binasal insuficiente. ¿De cuánta saturación estamos hablando? Mira, de 94 hasta 90, hasta 89. Ahí le pones canulito, ¿no han visto? ¿Cuánto satura? Ah, menos de 90. Ponle canulito ahí está. Ahí está tu canulito. Coincide, ¿no? Coincide. ¿De cuánto? No, 90. No, ponle canulito. ¿Por qué? Porque más o menos a 90 ya estás entrando en insuficiencia respiratoria. Menos de esto es insuficiencia respiratoria. O sea, ya está en un distrés respiratorio. Ya el oxígeno es insuficiente para su metabolismo. El paciente requiere oxígeno alto flujo. Cánulas, alto flujo, venturi, máscara de reservorio. De acá a acá, yo le puedo poner bigotera nasal. Acá seguro le pongo bigotera, porque eso es lo que ponen siempre. Tanto insuficiencia respiratoria y vegetal. Acá el paciente va a estar. Acá el paciente va a estar. Pero acá ya va a estar. Hay insuficiencia respiratoria agitada. Sin embargo, acá el paciente le pone cánula binasal. Cuando la cánula binasal para hipoxemia, para corregir un poco la hipoxemia. Acá hay que ponerle máscara de venturi, una máscara con reservorio. ¿No? ¿Para qué? Porque acá ya le es insuficiente la cantidad de hemoglobina para transportar el oxígeno que requiere el tejido. Es insuficiente. Necesitamos ponerle más oxígeno para saturar esa hemoglobina como sea. Sea como sea. Le metemos oxígeno a alta presión. ¿No? Y ahora entienden por qué es oxígeno a alta presión. ¿No? Porque a mayor presión, mayor dilución. ¿No? Por eso que hay sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo son de baja presión y de alto flujo tienen una velocidad más rápida, ¿no? Y la presión es también trabaja mejor, es un circuito cerrado, entonces que oxigena mejor. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, esta es la curva de liberación de oximoglobina, ¿no?
¿Se entendió esa curva? ¿No se entendió? Por favor. Esta es la relación. Listo. Ahora vamos a ver las características, ¿no? Entonces se habla de esa forma sigmoidea, que es esa curva se llama sigmoidea, donde la presión en P50 representa el 50% de la hemoglobina saturada, ¿no? Más o menos es 27 milímetros por cúbico. ¿Qué significa que esté desplazándose a la derecha? Y quiero que se fijen ahora en el dibujo y se fijen en la letra. O sea, desplazarse a la derecha, izquierda, derecha. O sea, que la curva comienza a desplazarse a la derecha. Tiene un significado. Y ahí viene la pregunta de esa. ¿Qué significa que se desplaza a la derecha? Que está perdiendo afinidad, ¿no? Va a liberar oxígeno, ¿no? Está perdiendo afinidad y está liberando oxígeno. Volvemos al gráfico. Cuanto más esté saturada, se comienza a ir a la derecha. ¿Por qué? Porque ya esa hemoglobina cargada va a estar en los alveolos. No, va a estar en los tejidos. Y en los tejidos, menos afinidad, hay más carga de CO2 y se encarga de entregar el oxígeno. Preguntas de examen que están acá. ¿Quiénes desplazan la curva de óxido hemoglobina a la derecha? Ambiente cargado de CO2. Los tejidos. En los tejidos hay más CO2. Acidosis. Acidosis. Pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes sépticos, o se van a la derecha. Se van a la derecha. La temperatura alta, la fiebre también. Fiebre. Y el compuesto, el 2,3, fosfoglicerato, que es producto de la hemoglobina. Esto de acá lo produce la hemoglobina en casos de acidosis, en casos de hipoxemia. O sea, son compuestos secundarios que produce la hemoglobina en respuesta a la hipoxemia. Lo que nos está diciendo que todo esto se produce en casos de hipoxia. Aumento de CO2, acidosis, fiebre, hipoxia, sepsis. Ejercicio de manera fisiológica. Un buen ejemplo, el ejercicio. Si lo vemos así, se podría preguntar, ¿qué enfermedades de manera fisiológica, quién desplaza la curva de óxido hemoglobina a la derecha? Fisiológico, ejercicio, patológico, todo lo demás. Listo. ¿Ya? Si se pasa a la derecha, se entrega oxígeno, generalmente eso es lo que y ya está cargado, está yendo a la derecha. Acá no está cargado, ¿cierto? ¿Ustedes dónde está? ¿Necesitamos este tipo de hemoglobina en los tejidos? No. Necesitamos este en los tejidos. Acá arriba, bien cargadito. Por eso ya está yendo para acá. Ahora, hay situaciones en las que también se va hacia la izquierda. Se va hacia la izquierda. En vez de quedarse yéndose a la derecha, se va hacia la izquierda. ¿Quién interpreta por qué razón se podría ir a la izquierda? Si cuando se va a la derecha es porque pierde afinidad. ¿Por qué? Porque aumenta su afinidad. La curva se desplaza a la izquierda cuando aumenta su afinidad, o sea, retiene oxígeno. Es un ambiente con menor CO2, como cual, por ejemplo, los pulmones. Cuando comienza, acá la hemoglobina comienza a cargarse, ¿no? Cuando llega a 50 ya, para arriba. Si ponemos una línea al medio, o esto es a la izquierda, ¿no? Todavía a la izquierda. Ya, cuando ya está bien cargadito, se van los tejidos, ¿no? Situaciones en las cuales se desplaza a la izquierda la curva porque aumentó su afinidad, o sea, retiene oxígeno. Ambientes con bajo contenido de CO2, bajo cargado de hidrogeniones, ¿no? El frío, ¿no?
y bueno, en el caso de la hemoglobina fetal también. ¿Ya? Todas son las causas por las cuales se desplaza la curva en izquierda. La pregunta constante y frecuente es el desplazamiento a la derecha, en este caso. Preguntado de MUNIR, preguntado en exámenes de salud, pero yo me reviso todo el examen. Preguntado hasta en el examen de acá también se ha preguntado. Los desplazamientos a la derecha. Lo único que tienen que acordarse es que a la derecha es menor afinidad y a la izquierda es mayor afinidad. ¿Ya? Es muy sencillo. Si tienes menor afinidad, quiere decir que alguien está tomando protagonismo y debe ser el CO2, ¿no? O estados mórbidos en los cuales haya mayor respiración, ¿cómo se llama? O mayor utilización de energía anaerobia, ¿no? Como por ejemplo las infecciones, la sepsis, las acidosis, etc. Se desvía a la derecha, porque el cuerpo ya entrega el oxígeno. Pero disculpe, ¿y en el asma? El asma es otra cosa. El asma es un estado bronquial. No rompe el estómago bronquial y ahí no tiene problema de hematosis. El asma es un problema ventilatorio. Siguiendo la clase, es un trastorno ventilatorio. ¿Es un trastorno en qué ciclo ventilatorio? ¿Inspiración o aspiración? Inspira. El asma es un problema ventilatorio en expiración. Estamos hablando del transporte de oxígeno, de hematosis. Y aquí está. Factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Estamos en tiempo bien o mal? Sí, ¿no? Hasta aquí estamos. 5 minutos. 10 minutos. Estamos en dinámica. Listo. Y aquí están las situaciones. El efecto de la temperatura, por ejemplo. Fiebre a los 43 grados, miren cómo se va con la curva para allá. A los 10 grados, a la izquierda. Fiebre de vía derecha, pierde afinidad. Y la hipotermia, mayor afinidad, lo de vía izquierda. Igual con el pH, es siempre pregunta de examen. ¿Qué factores alteran el pH? No, ¿qué factores alteran la curva de hemoglobina? No, hacia el lado derecho. pH, fiebre y sepsis. No está el dibujo de sepsis, pero ¿ya? Lo normal, por ejemplo, 7.4 está normal. Una alcalosis te tira para la izquierda, una acidosis te tira para la derecha. El efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Vamos a tocar la primera parte. El efecto Bohr es un efecto fisiológico, en el cual, según el examen, el efecto Bohr, efecto fisiológico, en el cual se entrega oxígeno, o sea, se pierde afinidad, o sea, la curva se va hacia la derecha. Listo, lo he dicho. Bohr, curva a la derecha, se pierde afinidad, se entrega oxígeno. ¿Dónde se produce Bohr, doctora? ¿En los tejidos o en los pulmones? Los tejidos. Todo eso ahí, mira cuántas preguntas se me quieren sacar ahí. El efecto Bohr se da en los tejidos. Los tejidos. Listo. Como acá, para irnos más adelante. El efecto Bohr. El efecto Bohr el CO2 y el hidrógeno se unen a la hemoglobina y así empujan al oxígeno a que se suelte, resultando que la curva se desplaza hacia la derecha. En un caso la hemoglobina fetal, que no va la hemoglobina materna, se va hacia la derecha. Es un evento fisiológico, pero es lo mismo que les he dicho. Quiero compararlo ahorita con el efecto Aldane, como usted quiera. Esto es lo contrario, yo siempre la distingo. El efecto Bohr libera oxígeno y el efecto Aldane libera CO2, no se confundan. Bohr libera oxígeno, Aldane libera CO2. El efecto Aldane, cuando la hemoglobina ya oxigenada
sea, ya la hemoglobina está en los capilares alveolares. Se oxigena, se oxida la hemoglobina y suelta el CO2 que viene trayendo de los tejidos. Al oxidarse, suelta el CO2 y se puede ese es el efecto Aldain. El efecto Aldain tiene que ver con CO2 y el Bohr tiene que ver con oxígeno. Los dos son soltados. Y si son soltados, ya saben dónde sucede. Bohr en los tejidos, Aldain en los pulmones. ¿Listo? Eso de ahí siempre se equivoca. Pero que no lo explican. Les estoy diciendo claramente, este examen, la mayoría de gente jale. Y yo no creo que jalen ustedes, la verdad. Yo no creo que jalen, está demasiado bravo, pero sí he visto. Sí he visto que jalen. Sobre todo porque su juego de palabras, aldane, Bohr, ¿no? Tejido, pulmones, es un juego de palabras. Y hay que entenderlo bien. Aldane, cuando la hemoglobina oxigenada se vuelve más ácida y esto libera el hidrogenio, finalmente se une el bicarbonato para formar ácido carbónico y luego se convierte en CO2 y agua. Acuérdense algo, el CO2 difunde la barrera hematoencefálica, estimula mayor ventilación para que puedan cortar CO2. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? No. Tenemos que continuar después porque no son demasiado importantes como Para pasarlas. Es que ese es el error, cuando esto se la clase muy rápido, No entiendo. yo prefiero tomarnos un poco de tiempo bien, aprender bien, ojalá que se bien aprender sobre todo, aprender y conocer bien. Listo, hoy terminamos. Es poco lo que nos falta. ¿Puede hoy día o no? ¿Cómo que no? En la noche. A las 10. A las 10. A las 10 está bien. Es que, profesor, el día salimos tarde y tú no lejos. Y yo no llevo eso.